Bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 198 de la programación virtual que se coordina desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña, donde se discuten temas de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador. Esta noche hablaremos sobre el caciquismo y la ocupación de los puestos públicos en 1898 con el doctor Rafael A. Torres San Inocencio, quien es historiador con un doctorado en esta especialidad del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y tiene diversidad de investigaciones y publicaciones donde resaltan sus estudios sobre los barrios de Puerto Rico. Sin más, le damos la bienvenida al amigo Rafael. Saludos, Rafael. Muy buenas noches y gracias por estar conmigo. Parece que hoy ya pasamos el noviciado de los problemas técnicos y estamos listos, aprendimos de nuestros errores. Este sería el tercer coloqueo de mi parte. El primero fue sobre los barrios del municipio de San Juan, de todo el municipio, incluyendo las jurisdicciones anexadas. Y el segundo fue una introducción a los barrios de Puerto Rico. Vamos a tener otros coloqueos durante este semestre que vamos a mencionar al final. Vamos a tener uno sobre toponimia indígena, vamos a tener uno sobre devociones para Semana Santa y vamos a tener otra serie de webinars esta semana. Así que estamos sumamente agradecidos de que estén con nosotros y vamos a empezar. Es para mí un privilegio tener la oportunidad de dar este webinar, porque esta es la primera vez que yo doy una presentación, con excepción de una grabación del programa del amigo del el centro, Dios mío, se me olvidó el nombre de remate, pero ahorita me viene, sobre el caciquismo, que hicimos una entrevista, Dios mío, tengo el nombre en la punta de la lengua, pero ahorita me viene. Esa grabación está disponible y fue muy al principio del taller, después de la presentación. Pero esto sería la primera presentación formal de mi disertación. Y les anticipo de que obviamente es bien difícil resumir una disertación en una hora y media, que es prácticamente lo que vamos a invertir en esto. Así que ya Pablo y yo estamos hablando de tener una segunda parte de este webinar para enfocarnos en qué fue el gobierno autonómico del 98 y tratar de cubrir en esta el caciquismo. Como les dije, esta fue mi tesis de doctoral, que fue gestada por mi querida esposa, porque literalmente me dio el apoyo necesario para acabarla. Esta investigación empezó hace muchos años y quiero, como siempre, agradecer y seguir agradeciendo no solamente a Sari Méndez, mi esposa, sino a la doctora Astrid Cubano, que vamos a mencionar en varios puntos de hoy, que fue la directora de tesis, la paciencia de Astrid con el tema, que es un tema que ella ha trabajado también, fue excepcional. Al doctor Pedro Reina, que fue un lector, al señor rector Miguel Rodríguez López, en aquel momento, el arqueólogo. También tuvimos como lectores al doctor Luis González Vale, historiador oficial de Puerto Rico, y al doctor Jorge Rodríguez Beruf, en el área de sociología. Así que esto fue un privilegio trabajar con estas personas que me dieron apoyo a una idea. Pero los dos agradecimientos principales son para el doctor Ricardo Alegría, que fue mi mentor en el Centro de Estudios Avanzados. No solamente tuvo el privilegio de ser su estudiante, sino también de colaborar con él en varios proyectos y aprender de él cómo se crean instituciones, que tiene que ver con mi trabajo de lunes a viernes.
Yo no soy un historiador convencional, yo trabajo en otra cosa, la historia es mi pasión. Pero la otra persona que tengo que llamar la atención, que fue el gestor principal de todo esto, si oyen unas campanitas son mis queridos perros que están por aquí, vinieron a saludarme. Vente, saluda, para que no molesten más. Este es el Gran H. Gran H, gracias. Y esto fue el doctor Arturo Morales Carrión. La idea principal, original de esta tesis, salió con una conversación con don Arturo. Don Arturo fue una persona sumamente importante en mi formación profesional y como historiador. Un hombre excepcional que yo le digo a la gente, este hombre fue subsecretario de Estado de Asuntos Latinoamericanos para el presidente Kennedy, o sea, presidente de la universidad. Y da la casualidad pues que yo tuve el privilegio de poder trabajar con él en la Fundación de las Humanidades. Y él fue el que en algún momento vino y me dijo, Rafael, yo necesito que alguien estudie qué pasó durante el breve periodo del gobierno autonómico. Y así mismo fue que empezó. Esa foto que ustedes están viendo es una foto histórica. Esta personita que está aquí, soy yo, en 1984. Y don Arturo también me enseñó a mí el placer de la redacción. Yo me gano la vida redactando, así que es muy importante. Yo creo que es la primera persona que yo vi que realmente derivaba gran placer en una redacción correcta, en una redacción que llegaba a las personas. Así que no podemos hablar de esta tesis sin hablar de don Ricardo y de don Arturo. Que en paz descanse y gracias por la inspiración y gracias por el apoyo. A un Puerto Rico de 1898, muy diferente al que conocemos hoy en día, que básicamente tenía unos elementos de modernidad. Puerto Rico ya contaba casi con 1 millón de personas. Como usted va a ver, ya había un grado de urbanismo en San Juan y había un pujante comercio. Y básicamente estábamos en ciernes de un nuevo siglo de grandes, pero que de grandes expectativas para Puerto Rico. Así que tenemos que tratar de ubicarnos en esa época. Hay otra de las presentaciones de los webinars que vienen que trata sobre el 98 también, que mencionaré al final, pero es con la Fundación Felisa Rincón de Gautier. Pero es un tema que a mí me apasiona. Yo hasta colecciono monedas de 1898, créanlo o no. Parece que fue una existencia previa o algo por el estilo. Pero tenemos que visualizar también cómo sería eso, y esto es la magia de la tecnología. Esta es una foto colorizada de un poquito después, de 1901, que nos hace sentir de que, mira, sí, tú ves las fotos antiguas y todo lo demás, pero es Puerto Rico, es el Puerto Rico que conocemos. Y esta es la calle San Francisco, y estos son niños, y este es el famoso tranvía, del cual vamos a estar hablando también incidentalmente durante la presentación. Y tenemos que visualizar el pasado como fue, pero básicamente entender que el pasado obviamente se nutre de nuestras percepciones del presente. Nos vamos a enfocar hoy en el caciquismo. Es un tema sumamente controversial y yo voy a tratar de que la conferencia de hoy se enfoque en el caciquismo y ya lo que pasó en el 98 lo podamos ubicar posiblemente para una segunda parte, ¿ok? Pero esta foto a mí me interesa mucho porque no estamos hablando del siglo XV ni del siglo XVIII, estábamos hablando de un Puerto Rico mucho más adelantado, en donde básicamente ya vemos elementos de modernidad constante. El caciquismo. Yo le agradezco mucho a la doctora Astrid Cubano que me introdujera o me presentara a José Varela Ortega, que vamos a hablar de lo más tarde, que es uno de los principales investigadores en el área del gobierno por influencia o el caciquismo en la España de la Restauración. Aclaro del principio que el caciquismo es la escuela política de nuestros políticos del siglo XIX.
O sea, así era que se batía el cobre en España. O sea, nosotros tenemos esta visión idílica de que los tiempos pasados eran mejores y democráticos. La forma de gobierno principal, como vamos a ver en España en el siglo XIX, en donde bebieron personas como Valdoriotti, personas como Tapia, no Tapia no tanto, pero personas como Valdoriotti, como Barbosa, como Muñoz Rivera, como Gede Diego, etcétera, era la política cacical, que no tiene nada que ver con los indios. El caciquismo es el conflicto que existe entre los intereses de un determinado tipo de organización de partido en su carrera por alcanzar el poder y los intereses del partido en su papel de administrador. En otras palabras, y esto nos va a sonar bien, pero que bien, pertinente al presente, es el interés que tiene un partido o una organización política en ganar unas elecciones versus los intereses que tiene esa misma organización cuando le toca administrar el gobierno que ha ganado a través de una designación o una elección. Esta dualidad es muy importante ya que el caciquismo utiliza los mecanismos de la representación pública para posteriormente monopolizar los resortes del poder en perjuicio de esas mismas personas que representan. Un ejemplo que da Varela que a mí me fascina es que un distrito que es agrícola en España elija a un diputado a corte que cuando llega al Congreso de los Diputados en España vota a favor del libre comercio. ¿De qué estamos hablando? Que está matando la agricultura. O sea, si él vota a favor del libre comercio, está cerrándole las puertas a los productos de esa comarca para que puedan competir, porque van a competir contra todos los productos de todos los países que básicamente quieran introducirlo a precios más bajos. ¿Ok? En Puerto Rico podemos ver eso de muchas maneras, pero es que el partido o el líder es más importante que los representados. Y lo malo de esto es que a través del caciquismo es una especie de falta de sensibilidad con los electores que te eligieron, porque tú vas a hacer no lo que los electores quieren, sino lo que quiere tu cacique. Si les suena familiar, estamos en Puerto Rico. Así que el caciquismo es un concepto bien profundo, que la gente no le gusta hablar en Puerto Rico del caciquismo. Aún los historiadores como Lidio Cruz Monclova hablan del caciquismo cuando se refieren a los conservadores, pero no habla del caciquismo cuando se refiere a los liberales. El caciquismo es permeable en todos los movimientos políticos, como vamos a ver. Así que básicamente un cacique, que no tiene que ser un funcionario electo, pero puede ser un alcalde o puede ser un diputado, es un regente de facto de una jurisdicción, de un área electoral, y reparte favores entre un núcleo de seguidores a cambio de que esos seguidores básicamente aseguren los votos para ser reelectos. Hay otras definiciones. El cacique utiliza su poder e influencia en provecho propio y de su partido para lograr que la interferencia pasiva de la administración garantiza, yo siempre estoy haciendo esto, tolerando la manipulación a favor de sus amigos. Por eso es que el libro de Varela se llama Los amigos políticos. Su clientela, que es también el llamado clientelismo, se nutre de darle favores, los famosos papelitos, mira, nómbrame a fulanito en este puesto, que dispensa porque controla el gobierno y controla los puestos públicos. Nuestro enfoque de caciquismo para el 98 tiene mucho que ver con el control de los puestos públicos. No todos los caciques son malos. Jesús, yo soy nieto de un cacique político, alcalde de Bayamón hasta su muerte. Y obviamente hay unos caciques que son, pues, como te digo, son benefactores, tienen una influencia positiva en su comarca, pero hay otros que desafortunadamente no se lucran y básicamente lo que crean es un proceso de interferencia innecesaria. Por tanto, el caciquismo es también una forma de patronazgo político, unas relaciones personales que básicamente
requieren un control. La definición que vamos a utilizar está enfocada primordialmente en la ocupación y el acaparamiento de los puestos públicos y cómo, a la usanza de España, los puestos dependientes de los ayuntamientos, perdón, es que tengo esa imagen, diputaciones y delegados, la manipulación del empleo alimentaban a las organizaciones cacicales. Pero vamos a entrar en plata porque esto es todo teoría. Básicamente, este es el famoso libro que le digo. Si usted quiere averiguar sobre caciquismo, y el libro es un libro serio, pero tiene unos episodios sumamente jocosos y cómicos. Se llama Los amigos políticos, partidos y elecciones y caciquismo en la restauración. La restauración monárquica de España, no voy a entrar en eso, es el periodo donde la reina Cristina es la regente del rey Alfonso. Y básicamente durante todo ese periodo se suceden en el poder diferentes líderes. El principal fue Antonio Cánovas del Castillo, que es el que tienes aquí, y el que básicamente hace posible la autonomía en Puerto Rico es Mateo Praxedes de Sagasta. En España había un concepto que tampoco nos debe sonar poco cabrón, ostentaba el poder por un tiempo y básicamente después le tocaba a otro. Y cada partido trataba de atornillar a su gente en los puestos públicos, pero la reina, como un sistema parlamentario, si esto no estaba funcionando, pues entonces pedía la dimisión del gobierno y venía otro. La situación en Puerto Rico de la autonomía también influyó, o sea, en la situación de la autonomía de Puerto Rico influyó obviamente grandemente la guerra de independencia de Cuba, pero también el asesinato de Antonio Cánovas del Castillo. En esa curva del siglo XIX del XX hubo mucho asesinato político, mucho magnicidio es la palabra. Lo hubo en Estados Unidos, lo hubo en diferentes sitios y lo hubo en España. Y la historia ha consignado a esas personas como anarquistas. Pues un anarquista mata a Cánovas del Castillo, se ha vinculado a Ramón Evetario Betances en el financiamiento del viaje de esa persona. Nunca se ha hablado de eso de manera definitiva. La cuestión es que Cánovas muere y Mateo Praxedes de Sagasta asciende al poder. Sagasta no era una persona muy querida porque era primer ministro cuando muchas de los abusos de los compontes, pero obviamente Sagasta tiene que de alguna manera hacer algo para básicamente evitar la pérdida de Cuba. Y la pérdida de Cuba se iba a dar de dos formas: la independencia, que estábamos en la Segunda Guerra de Independencia, o básicamente la anexión a Estados Unidos, como acabó siendo en términos generales. Pero básicamente Sagasta venía con otro discurso de evitar un desastre político para España, como fue la pérdida de Cuba. Ustedes tienen que entender que uno cuando va a Cuba y Cuba, ya para el 98, solamente le quedaba a España Cuba, Filipinas, Puerto Rico y algunos enclaves en África, en otros lugares y en la costa de África también, etcétera. Y Cuba representaba una cantidad significativa de la riqueza española. O sea, hay gente que ha dicho que Cuba era más rica que España. El chiste en las coplas era de que todo español quería casarse con la hija de un hacendado cubano. Porque era donde estaban los chavos. Así que tenemos que ver que la situación de Cuba es muy importante. Ese es un punto que tal vez cubramos en la anticipada segunda parte, porque en la segunda parte lo que estamos pensando es enfocarnos en la gestión de gobierno del gabinete autonómico y el impacto de la guerra, que es muy interesante también, porque es un tema sumamente largo. No aclaré que este tema con el doctor Morales Carrión, yo lo empecé a discutir a principios de la década del 80. Y mucha de la investigación la hice y se quedó guardada por muchas décadas, hasta que gracias a la tecnología pudimos transferir esa información
Y cuando básicamente hicimos el análisis de nuevo, en vez de hacer un planteamiento triunfalista de todo lo que hizo el gabinete autonómico, que hizo algunas cosas pero no hizo muchas, nos dimos cuenta de que había habido una sustitución sistemática de empleados públicos durante el breve periodo que fue de febrero de 1898 a básicamente julio, que fue la llegada de los americanos, pero en realidad el traspaso fue en octubre de poder. Así que lo que era en ese momento un apéndice de la disertación se convirtió en el foco central, porque nos dimos cuenta de que los líderes puertorriqueños, tanto liberales como conservadores, estaban heredando un modelo político, principalmente español, para correr el gobierno de Puerto Rico y atornillar a los puestos públicos a los puertorriqueños. Y a usted le va a sonar eso extraño. Pues mire, a través del siglo XIX, España no abrió la administración pública a los puertorriqueños. Los administradores públicos que bregaban con las Antillas eran básicamente españoles, lo que llamamos peninsulares. Por eso es que tan temprano como cuando Ramón Power fue a las Cortes de Cádiz a principios del siglo XIX, una de las cosas que Power pidió y que se le concedió fue que básicamente se legislara afirmativamente para que los puestos públicos en la Antillas de Puerto Rico fueran para Puerto Rico. Entienda que en ese momento España estaba sin rey, estaba secuestrado por los franceses, y en América Central y América del Sur se estaba dando una sucesión de rebeliones porque muchas de las colonias se dieron cuenta que para sobrevivir no necesitaban España. En ese momento no tenían rey, pero eso es una historia más larga. Y el planteamiento de puestos para los patricios era muy importante porque era un planteamiento para puertorriqueñizar la administración pública. Esa ley se aprobó, pero tan pronto el rey regresó de su secuestro, eliminó todo lo que básicamente se había aprobado y seguimos con lo mismo. Ese gremio de funcionarios básicamente mantuvo un control férreo sobre los puestos públicos durante gran parte del siglo XIX. No es hasta finales del siglo que son sustituidos primero por afectos al Partido Conservador y después, durante el 98, a efectos del movimiento liberal autonomista. Pero no era una administración pública eficiente. La tesis y la disertación está llena de citas que básicamente plantean este concepto que se llama el funcionarismo, que eran personas que conseguían un puesto en las Antillas, en Puerto Rico, y tan pronto llegaban, solicitaban una licencia, se iban para España y seguían cobrando. Y obviamente, si usted cree que hay abuso en Puerto Rico, los funcionarios básicamente eran sirvientes de los gobernadores, y los gobernadores no necesariamente estaban siempre haciendo actos lícitos. Y había, como ya nosotros conocemos en el presente, una gran frecuencia de nepotismo. Se nombraba personas, familiares de personas, amigos de personas, cuñados de personas, que iban acaparando los puestos con exclusividad, dejando los puestos para unas familias privilegiadas. Y obviamente había corrupción, lo que llaman pecunio ilícito, porque había gente sacando un billete de la administración pública en Puerto Rico. Puerto Rico, a pesar de lo que puedan decir los españoles, se administraba con lo mínimo. Cuando básicamente el gobierno autonómico publica sus cuentas, sale a reducir que realmente Puerto Rico no solamente no tenía deuda pública, sino que también aportaba alrededor del 20% de sus ingresos al sostén del Ministerio de Ultramar. Pero a resultado de eso, en Puerto Rico no había escuelas, no había servicios públicos, o sea, en Puerto Rico se administraba la colonia con poco. En Puerto Rico no hubo universidad, a diferencia de Cuba.
lo único que hubo fue el Seminario Conciliar, el Ateneo, casi a finales de siglo. O sea, a Puerto Rico lo administraban con lo menos, pero le sacaban una tajada para las finanzas españolas y entonces ponían a estos perros de presa, literalmente, como funcionarios para asegurar los intereses del Estado, que miraba para el otro lado cuando básicamente se daba cuenta que ni eran eficientes, ni básicamente eh, eran, o sea, no es que no eran, es que eran corruptos en general. ¿Okay? Ese funcionarismo y sus manifestaciones principales básicamente hicieron al empleado público peninsular un enemigo de todo el liberalismo criollo y de lo que después fue el autonomismo. O sea, ese es el enemigo, esa es la persona que me mortifica, que me perjudica. En la disertación hay instancias de citas de abuso y discrimen fiscal contra criollos de parte de estos funcionarios, o sea, cobrándole más impuestos de lo que debían, negándole permisos, etcétera, etcétera. Y vamos a ver un par de citas de esas ahorita. Creo que la de Fernández Juncos, que es increíble. Fernández Juncos es un gran escritor y fue miembro del gabinete autonómico. Pero poco a poco ese control dejó de ser peninsular y se extendió entre un grupo selecto de nativos del país que básicamente acapararon el poder y básicamente era el movimiento de los partidos conservadores. De eso vamos a hablar ya mismo, pero tengan presente que no es lo mismo el funcionarismo, que son los funcionarios españoles que los mandan a las colonias a sacar chavo, a hacer poco, a posiblemente entrar en actividades ilícitas, perdonen, pero también ya básicamente cuando eso pasa al caciquismo, que es el control del gobierno por unas personas que en aquel momento eran conservadoras, ya cambia todo esto por completo. Los liberales puertorriqueños hicieron de sus metas, una de sus metas principales, no solamente la descentralización del gobierno, o sea, el autonomismo se definía en aquella época como la mayor descentralización posible dentro de la integridad nacional. Esa era la definición clásica. Primero hubo un movimiento asimilista que quería hacer de Puerto Rico una provincia de España, pero con el tiempo, y yo creo que en términos de también la influencia en Cuba, ese movimiento se fue moviendo más hacia el autonomismo, que era, como dijimos, el mayor gobierno propio posible. Era cómo yo descentralizo el gobierno para que los puertorriqueños resuelvan sus problemas, y eso incluía fundamentalmente el acceso a los puestos públicos que se le negaba a los liberales. Era bien interesante cuando tú lees los artículos de Diego y de otros líderes que dicen, o sea, nosotros tenemos tantos, pero que tantos aliados en este momento en el partido que no pueden decir que son liberales porque los funcionarios o los caciques los van a perjudicar. Así que básicamente subterráneamente y secretamente nos apoyan, pero no necesariamente pueden salir y decir que son liberales porque les cuesta dinero. Y en la disertación hay unas citas desgarradoras sobre eso mismo. ¿Okay? Así que tenemos un movimiento conservador que define que básicamente va a sustituir el funcionariado español y va a básicamente acaparar el poder local, lo que es totalmente legítimo en una situación política. Y tenemos unos liberales que están diciendo queremos o asimilarnos o ser autónomos, pero lo más que queremos es que los funcionarios que gobiernan la isla, el país, sean puertorriqueños. En la asamblea, y estoy dando 27,
nos dejamos de hablar de asimilismo, que era José Julián Acosta, etcétera, y empezamos a hablar realmente de autonomía. Y básicamente en esa asamblea, que fue una asamblea histórica, y una de las cosas que la disertación documenta es cuántos miembros de esa asamblea 12 años más tarde fueron parte del gobierno autonómico, o 11 años más tarde. Y es impresionante, obviamente algunos de ellos fallecieron, como Valdoriotti, otros abandonaron el país, como Cepeda, y se regresaron a España porque no eran puertorriqueños, pero eran autonomistas. Pero es increíble que esa clase de la Asamblea del 87 tuvo mucha influencia en todo el movimiento autonomista, y el 98 es el clímax de lo que ellos habían tratado de lograr por tantos años. El principio fundamental del partido es la mayor descentralización posible dentro de la unidad nacional. Eso suena hoy en día como la unión permanente. Hay cosas que no cambian, o sea, como que sí, que no queremos la estadía, pero queremos la unión permanente, etcétera, etcétera. Y no estoy tratando de hacer ningún tipo de alusión política, pero es para que vean la posición del autonomista en ese sentido ha sido consistente. Queremos ser parte de la unidad nacional, pero queremos el mayor autogobierno posible. Según la Asamblea del 87, tiene por base la representación directa de los intereses locales en una diputación provincial, que la Carta Autonómica superó eso, fue mejor todavía, creó un parlamento, y la responsabilidad de los que tengan a cargo el ejercicio de las funciones en lo que toca a la administración puramente pública o local. Por tanto, ellos entendían que la ocupación de la administración pública puertorriqueña de jure por la ley, como de facto, ocupando los cargos públicos, era un postulado esencial. Esta dicotomía entre de jure y de facto es muy importante, la vamos a ver ahora manifestarse. Ok, si tú no vas a aprobar las leyes especiales, si tú no vas a reformar a Puerto Rico, si tú no los vas a hacer una provincia, pues en lo que allá en España se ponen de acuerdo de qué van a hacer con nosotros, pues por lo menos déjenos acceder a los puestos públicos, y a través de los puestos públicos nosotros podemos ir poniendo en prioridad los intereses locales sobre los intereses peninsulares. Este hombre, Francisco Cepeda, que se me hizo bien difícil conseguir una foto de él, y yo sé que la tenía. Francisco Cepeda Taborías fue un político autonomista que tuvo unas increíbles diferencias con Valdoriotti de Castro. Era español, y hasta cierto punto mucha gente hasta le echó la culpa de la muerte de Valdoriotti, y él acabó entre los españoles por un lado, hasta cierto punto haciendo de la vida difícil, y los autonomistas también. Los autonomistas siempre estuvieron divididos, y ahorita vamos a eso. Él decía irse de Puerto Rico, pero una de sus grandes obras, que ni siquiera está disponible como libro, fue el Catecismo Autonomista de 1888, un año después de la Asamblea de Ponce. ¿Okay? Y es importante que entendamos que ese documento es un documento de indoctrinación autonomista, y que básicamente establecía los principios básicos, y Cepeda era muy bueno escribiendo, y describía cuál era la diferencia entre los incondicionales y entre los liberales autonomistas. Los incondicionales mantenían un monopolio de los cargos e impedían el enaltecimiento de la nación, medrando ilícitamente los empleos. En otras palabras, sacándole el jugo al gobierno y a sus intereses. Mientras tanto, los autonomistas y otros amigos de Puerto Rico y Cuba eran aquellos que, entre muchas otras cosas, proclamaban el derecho de los antillanos a una administración barata y honrada, y a manejar por sí mismos los intereses de la colonia. Así que la autonomía tenía mucho que ver con puestos públicos. Obviamente, los autonomistas no habían ocupado el poder, por tanto, su visión de la administración pública era pura, ortodoxa, quién sabe si hasta naif, en el sentido de que ellos entendían que cuando tuvieran el poder iban a manejar las cosas diferentes. Cito también y parafraseo el catecismo, que las vicisitudes políticas de nuestra madre patria, que es España, especialmente desde hace
medio siglo, crearon la necesidad en los partidos políticos que les obligaron a colocar a sus parciales en los puestos públicos. Él está hablando de el caciquismo español, sin atender siempre a su inteligencia y moralidad, formando así cuadros de empleados que más bien entorpecen que ayudan al despacho regular de los negocios y que solamente vienen a las Antillas con la idea de hacer fortuna. Este concepto de nombrar a gente que no es muy inteligente ni muy moral, ni básicamente que empleados que por sus limitaciones entorpecen la administración pública, no debe ser un concepto muy extraño para todos ustedes porque todavía prevalece en muchos cuadros. Y es interesante porque él enumera los tipos y grados de corrupción, algunos de los cuales todavía utilizamos esos nombres. Y él menciona Iguala, Buscas, Matarojas, Manganilla, entre los empleados públicos, que también ya para el 1888 no eran solo los peninsulares, sino también antillanos contagiados, que no eran otras cosas que los conservadores, que básicamente lo que afectaba principalmente era el exceso de trabas, el expedienteo, pues estas palabras son del siglo XIX, el marasmo y la desconfianza. O sea que para esa época ya los liberales autonomistas estaban diciendo que había que sacar a los conservadores y a los peninsulares de la administración pública para hacerla más eficiente y, como dirían en el siglo XXI, más responsiva a los intereses del país. Y aquí entra Pablo Barry. Pablo Barry es un personaje fabuloso, interesantísimo de nuestra historia, que ha sido demonizado de una manera increíble por los historiadores liberales del procerato del siglo XX. Es un fallo, ha sido obviado por la escuela económica y marxista, y cuando digo la escuela económica y marxista no estoy hablando de ideología, sino el hecho de interpretar la historia en términos de factores económicos, y se merece una mejor biografía, se han hecho par de ellas. Pero este hombre, que esta foto, esta imagen está en la Universidad del Sagrado Corazón. Y antes de eso, la única imagen que había de Ubarri era un dibujo horrible del hombre. Y si usted va a la Universidad del Sagrado Corazón, usted va a ver en el pórtico, en el pasillo del edificio principal, esta dibujo, esta obra visual de quién fue Pablo Barry. Pablo Barry, o el conde de San José de Santurce, nosotros le debemos el nombre de Santurce a Ubarri, porque Ubarri era un vasco que venía de una ciudad llamada Santurce, con Z-I. Y básicamente él llega aquí como un militar, pero emerge como un hombre rico, de gran talento natural. La gente que lo amaba decía que era muy bondadoso. Él donó las tierras de un montón de sitios en Puerto Rico, incluyendo la Universidad del Sagrado Corazón, pero no era un hombre letrado. Y hasta se decía que tenía grandes dificultades en hablar, leer y firmar. ¿Okay? Él había nacido en 1824 en el País Vasco. Poco de él se sabe antes del 64, en 1864, donde emerge como básicamente un militar que empieza como sargento, después capitán, después comandante y después teniente coronel. Así que tuvo una carrera militar sumamente prolífera. Pero en 1878, a los 54 años de edad, que es una edad bastante alta para aquella época, solicitó y le fue autorizado establecer un tranvía de vapor entre Río Piedras y San Juan, que eventualmente logra que le eximan de todos los impuestos de zona familiar, todos los derechos de importación, y entonces empieza también a importar materiales útiles y efectos. El tranvía fue una especie de privatización del siglo XIX, se inaugura en el año 80, y básicamente cambió por completo la fisionomía comercial, social y la movilidad de Puerto Rico. Ese tranvía iba desde el viejo San Juan hasta el pueblo de Río Piedra, y cuando usted pasa por la parada 18 y usted pase por la parada 15 o por la parada 8, eso hoy en día todavía representa las paradas del famoso tranvía de Ubarri, que vamos a ver algunas fotos.
Ese tranvía después tuvo diferentes bifurcaciones. Ese tranvía iba de San Juan a Río Piedras, que es un municipio aparte, y de ahí el tren que se empieza a desarrollar, el tren de circunvalación que nunca logra circunvalar a Puerto Rico, salía hacia Carolina, salía hacia Caguas y tenía troncales hacia Bayamón, etcétera, etcétera, haciendo de Río Piedras el centro de transportación principal del norte de Puerto Rico. Tienen que entender que usted pregunta, ¿y por qué básicamente se fueron por Santurce? Bueno, todo lo demás que nosotros conocemos, el Puente de la Constitución y todo, eso eran manglares. Puerto Nuevo era un manglar, etcétera. O sea que el espacio alto, y estoy ya entrando en lo de los barrios, pero vamos, el espacio alto, la tierra alta, iba desde Miramar y básicamente hasta San Mateo, hasta Río Piedras, cruzando el puente del Caño Martín Peña, etcétera, etcétera. Así que el hombre tuvo la visión de lograr la franquicia del tranvía y básicamente en términos políticos se convirtió en el gran cacique de Puerto Rico. Era tan grande como cacique que España, que en aquella época daba y vendía títulos nobiliarios, en Puerto Rico estaba el Marqués de la Esperanza, estaba el Marqués de Cabo Caribe, estuvo un montón de marqueses y de condes. Ahí le dieron el título del conde de San José de Santurce y la gente de Santurce, de Cangrejo, que se llamaba antes, aceptaron cambiarle el nombre al barrio, al nombre de Santurce. Aclaro que Pablo Barry, aparte de ser miembro de la Diputación Provincial en algunas ocasiones, su único puesto real fue alcalde de barrio de Santurce. Pero cuando hablemos de los barrios y de los alcaldes de barrio, que es un tema que tenemos pendiente para el futuro, explicamos por qué una persona que no tenía un puesto electo, el alcalde de barrio ni siquiera era remunerado, era un nombramiento del alcalde, acaparó tanto poder en Puerto Rico como para básicamente tirar la tortilla con el régimen español. Eso lo vamos a explicar, eso es una de las tesis más importantes de la disertación. Así que los conservadores empezaron a darle de codo a los peninsulares para crear un sistema paralelo que fuera sucesor del funcionarismo peninsular para asegurar su control sobre la administración pública y la política de Puerto Rico. ¿Por qué básicamente ellos controlan la política? Porque había unos requisitos electorales sumamente limitantes. El primer sufragio universal, o casi universal, masculino en Puerto Rico se da para las elecciones del 98. Esa es la diferencia entre tener 100,000 personas votando y 10,000 personas votando en las elecciones previas. Así que si tú básicamente pones una vara bien alta, pues obviamente la gente no puede votar, porque todavía tú oyes el concepto de esa época que era que los que votaban eran los que trabajaban y pagaban impuestos. Y si tú no trabajabas ni pagabas cierta cantidad de impuestos, pues no podías votar. Y ese concepto todavía está por ahí, créeme, yo lo he oído, que solamente voten los que pagan impuestos y los que no pagan impuestos que no voten, etc. Así que básicamente ellos crean esta especie de control de gobierno dentro del gobierno, que básicamente imponía contribuciones, repartía las tierras baldías, que eran muy importantes en aquel momento, porque ya Puerto Rico tenía casi 1,000,000 de habitantes. Sin método ni equidad. Ubarri era dueño de la finca La Julia en la entrada de Dorado, y uno de los episodios era que esa finca, que todavía es de ganado, o fue de ganado hasta hace poco, creo que ahora mismo todavía es propiedad de la familia Fonalleda. Esa finca no pagaba impuestos y movían los caminos para que los caminos pasaran cerca. Dilapidaban las aduanas, que era el sitio donde realmente la gente se robaba mucho dinero con los impuestos y con la cantidad que se informaba que valía algo para poder impuestos. Mientras tanto, los servicios públicos estaban manga por hombro, los correos, los edificios públicos, la educación, la salud, etcétera. Y obviamente habían sobornos, desfalcos, peculados, malversaciones, etcétera. Y el nepotismo, como dijimos, convertía ciertas carreras en patrimonio de las familias, y básicamente a la gente que nombraban, tanto al poder político como al poder económico, como al poder judicial,
respondía a los intereses de los caciques. En retribución, estos burócratas eran agentes políticos, hemos visto eso antes, que básicamente movilizaban votos para asegurar que su cacique y sus funcionarios eran debidamente elegidos y perpetuaban su poder. Así que con el tiempo, ya para la década del 80, que Ubarri era un prócer, literalmente era un prócer en Puerto Rico, el caciquismo conservador que controlaba Ubarri, y Ubarri tuvo serias disensiones dentro de su partido, no crean. O sea, los conservadores empezaron a dividirse, particularmente los conservadores que ya eran nacidos en Puerto Rico y no peninsulares. Pero eso es otro tema. Eso es cuando hablamos de la estructura política del 98 y las elecciones. Y básicamente empezó a pasar algo muy interesante, y era que ya el caciquismo no estaba defendiendo los intereses de España, estaba defendiendo los intereses de los puertorriqueños, de los privilegiados puertorriqueños. Cuentan el libro de Cruz Monclova, que está allá atrás, que todos los nuevos gobernadores a instrucciones de España, cuando llegaban a Puerto Rico, la primera persona que veían era Ubarri. Y hasta cierto punto Ubarri le daba instrucciones, le decía quién era quién, etcétera, etcétera. Así que había un juego de poder que a veces vemos a España como que la que corría esto. Llegó un momento en la década del 80 y el 90 donde Ubarri estaba corriendo esto. Por eso es que básicamente, y aquí tenemos otras crónicas que no necesariamente, especialmente las de don Manuel Fernández Junco, el caciquismo era un sistema dentro del cual los líderes incondicionales, con el jefe a la cabeza, poseían con fines de dominación todos los medios de poder de la organización burocrática. Y los comerciantes controlaban las actividades políticas de sus agentes, etc. Y era una gran red, y esto es el punto, de los caciques insulares a los caciques regionales, a los caciques municipales y hasta los caciques de barrio, que es un tema que posiblemente trabajemos en un futuro, los famosos caciques de barrio, que es de donde sale mi interés por el caciquismo, de ver esto, la estructura de poder local en los caciques de barrio, y ver cómo eso era parte de unas redes que iban creciendo y llegaban hasta los niveles más altos del gobierno de Puerto Rico y de la actividad económica. Astrid Cubano tiene esta cita que básicamente controlaban las actividades políticas con sucursales en los pueblos, en los barrios, que actuaban como caciques políticos que se ocupaban de conseguir a nivel local y entre los agricultores de una zona el número de votos necesarios para colocar a favor del candidato escogido por un alto mando. Manuel Fernández Juncos, que vivió el caciquismo y que fue miembro del gabinete autonómico, establece claramente que básicamente el jefe de partido administraba y gobernaba de hecho. Esta es una cita bien importante sobre algo que vamos a hablar ahora, al país. O sea, que el caciquismo logró una estrata de poder local que básicamente ya no era peninsular, no era el gobernador el que mandaba, eran los caciques. Y obviamente dentro de la pasión política se atacaba mucho a Ubarri, pero Ubarri tampoco era una persona bruta, vamos a ponerlo así. Era una persona muy táctica y no necesariamente todo lo que hacía Ubarri era negativo. Aquí tenemos algunos visuales del tranvía, de las rieles del tranvía en San Juan, que como sabemos llegaba hasta Río Piedra, y la última cantito del tranvía era por donde hoy es la avenida Gándara, al frente de Burger King. Esa carretera que usted ve que tiene un ángulo, esa carretera era el tren o el tranvía originalmente. Y obviamente pues los conservadores se organizan bajo un nombre muy sugestivo que era el Partido Español Sin Condiciones o el Partido Incondicionalmente Español, y su cabeza, líder máximo e irrefutable, era don Pablo Ubarri Capetillo, el conde de San José de Santurce, y el hombre más rico de Puerto Rico, by far. No todos los condes eran conservadores. Leonardo Garavide, el marqués de Cabo Caribe,
en Vega Baja era, también compró su título, pero era liberal, era autonomista. Así que, pero la mayoría eran conservadores porque estaban muy afectos a la corona. ¿Qué sucede? Pues mire, lo que nosotros queremos concluir, ah, Dios Padre Señor, lo que hay, que mi postulado en esta tesis, esta disertación, es que bajo Ubarri se logró una autonomía de facto. O sea, no se logró una autonomía política, no hubo una ley que declarara la autonomía, pero bajo Ubarri Puerto Rico se corría solo, porque Ubarri y los conservadores y los caciques políticos ya estaban corriendo este país. Y eso es una reflexión muy importante porque eso se ha dado muchas veces en la historia de Puerto Rico, que nuestros caciques políticos han corrido al país y hasta cierto punto los españoles, y lo vamos a ver cuando en el 98 los gobernadores españoles recibían instrucciones de España muy específicas en términos de qué hacer cuando llegaran, a quién, con quién reunirse y a quién básicamente le iba a pedir instrucciones. Por eso es que hubo instancias, que hubo gobernadores que llegaron muy liberales y que eran muy liberales en España y llegaban a Puerto Rico y se convertían en personas sumamente conservadoras y sumamente afectos a Ubarri y a los incondicionales. Y eso definitivamente tenía que ver, pues, con el caciquismo peninsular aplicado a Puerto Rico. No todo lo que hizo Ubarri fue malo. Fíjate, hay una cita para tratar de resumirlo porque en la disertación se habla más. En 1892, de Luis Muñoz Rivera, que era su enemigo político, que trabaja un poquito la dualidad de Ubarri. Pongámonos de pie y saludemos al Ubarri productor, al Ubarri empresario, al Ubarri hombre de acción y de progreso, al Ubarri enemigo de las tarifas. Hubo un episodio donde ya muy enfermo de reuma, creo que tenía él, lo llevaron en camilla a Fortaleza a hablar con el gobernador y logró reversar un impuesto que tenía a Puerto Rico a punto de una revuelta. Creo que fue el motín de los Bellones, en la década del 90. Y fíjese la dualidad de Muñoz Rivera para luego volver a la carga y reanudar el fuego contra el Ubarri incondicional, cacique, soberbio, dictador, intransigente, autócrata y despiadado. El problema de la historiografía es que hasta cierto punto ha prevalecido la segunda parte de Ubarri, pero el hecho de que Ubarri hubiera sido, a mi parecer, la primera persona que logró una autonomía de facto, que corrió este país, aparte de los intereses de la península, le merece una revisión histórica en términos de qué fue lo que hizo Ubarri que era positivo versus qué fue lo que hizo Ubarri que no lo era. Tal vez ese balance nos ayuda a entender las dualidades del presente y nos ayuda a entender que el caciquismo está muy arraigado en nuestra sociedad. ¿Qué sucede? Pues mire, ahí llegamos a la autonomía. Esta autonomía de facto termina con una autonomía de jure, o sea, una autonomía legal, en noviembre de 1897. El escenario político es sumamente complicado y posiblemente es una cosa que debemos hablar en mayor detalle en la segunda parte que estamos cocinando de esta presentación. Pero básicamente, en síntesis, España solamente le queda en América, y cuando hablamos de América, hablamos de continente, solamente le queda en América Puerto Rico y Cuba. Cuba es una potencia económica que sustituyó a San Domingo, la actual Haití, como el mayor productor de azúcar del mundo. El azúcar se está cotizando muy bien. Los cubanos se dan cuenta de que ellos no necesitan España. Empieza una revolución, tienen una segunda revolución o una segunda guerra de liberación. Y los estadounidenses piensan de que están en su gallinero. O sea, hay mucho mito con la guerra de Cuba, pero tengan presente que algunos de los líderes iniciales de la revuelta contra España eran simpatizantes de la anexión con Estados Unidos. O sea, Estados Unidos era una fuerza política y económica increíble
y era el mejor socio de negocio, no solamente de Cuba, sino también de Puerto Rico. O sea, España era un imperio en decadencia que había perdido su gran fuerza, que estaba dividido por unas luchas intestinas políticas. Y Sagasta, como lo mencionamos, sube al poder, y en la segunda parte podemos hablar cómo fue que subió al poder, y hace un pacto con, más que nada, Luis Muñoz Rivera, que ni siquiera fue la comisión de pactistas como comisionado, sino como periodista. Es una historia larguísima. Pero básicamente Sagasta le dice a Muñoz Rivera que si básicamente él logra el poder, eh, va a decretar una autonomía para Puerto Rico. Y él logra el poder de la manera más accidentada, y es por la muerte a mano, el asesinato de Cánovas por un anarquista. Así que esa historia, que es parte de la segunda parte, lleva a que Segismundo Moret, que es un hombre brillantísimo, antillanista, redacte la Carta Autonómica para Puerto Rico y para Cuba, que básicamente fue aprobada en noviembre de 1897 en las Cortes Españolas. Cuba rechaza la autonomía, porque Cuba ya estaba involucrada en una guerra de independencia. Puerto Rico no la rechaza, y hasta cierto punto España lo que quería era que Puerto Rico aceptara la autonomía, de manera que de una forma o de otra Puerto Rico fuera un ejemplo para Cuba de que podían ser parte de España sin necesariamente perjudicarse económica o políticamente. La autonomía que se aprobó en España era hasta superior a la que habían planteado los puertorriqueños, y responde de nuevo a la genialidad de Segismundo Moret Pendergrass, que se le atribuye hacerla. Así que la autonomía nos tomó por sorpresa a los puertorriqueños, no solamente porque sí, Sagasta, que no era necesariamente el tipo de líder político conocido por cumplir sus promesas, encima de eso fue un planteamiento sumamente más liberal. Yo voy a tratar de enfocarme, porque ya vamos por una hora, en los aspectos principales del caciquismo y cómo se manifiestan. Tal vez en el proceso de hacerlo crea algunas brechas de entendimiento, pero lo que podemos hacer, y lo que ya hablamos con el equipo de trabajo, es que vamos a tener una segunda sesión que vamos a hablar sobre el gabinete autonómico, para que básicamente ustedes entiendan un poquito mejor por qué nosotros planteamos que es el inicio del caciquismo puertorriqueño per se. Primero, la autonomía crea el sufragio universal en Puerto Rico masculino, y se permite abrir las elecciones a más de 100.000 electores, que nunca en la historia de Puerto Rico tantas personas habían podido votar, como ha documentado la doctora Astrid Cubano, que fue la primera campaña política puertorriqueña, per se. Y obviamente hay elementos de nuestra cultura política que nacieron en el 98, porque la autonomía no solamente creaba un gabinete autonómico, sino que básicamente creaba un parlamento. Se elimina la diputación provincial y se crea un parlamento electo, geográficamente distribuido. Se eligen diputados a las Cortes directamente por sufragio libre, universal masculino. Se eligen senadores a España, y obviamente el gobernador nombra un consejo de administración, que el nombramiento, obviamente los españoles querían esto dar a demostrar que había buena voluntad, y que ellos distribuyeron los puestos, siempre favorecieron a algunos de sus leales conservadores, pero también. Ahora, la autonomía, y eso lo vamos a hablar en detalle, fue aprobada fuera de cortes a través de un bill de indemnidad. La gran duda que siempre ha persistido era si esto fue un aguaje, y cuando las cortes se volvieran a reunir, se iba a aprobar la autonomía o no se iba a aprobar la autonomía. Pero eso lo vamos a hablar a los que ustedes quieran saber un poquito más del gobierno del 98 y la dinámica del 98 y la guerra hispanoamericana en ese contexto. Pero en términos de caciquismo, básicamente lo que tenemos es la pregunta de los 64.000 pesos, perdone,
que hace El Momio. El Momio es un periódico, Jesús, que yo lo tuve en mis manos y se me estaba haciendo triza y yo lo cerré. Y básicamente le dije a la gente de la colección puertorriqueña que lo digitalizara. Desafortunadamente se perdieron muchas copias. Pero una de las cosas que trajo la autonomía fue la libertad de prensa. Y créame, gente, la libertad de prensa en el 98 fue algo que nunca se había visto. Y se crearon periódicos sumamente incisivos. Y El Momio posiblemente fue el más. O sea, leer las columnas del Momio, a uno se muere de la risa en el siglo XXI. Imagínese en el 98. Eh, es, o sea, es peor que los rayos gamma, en el sentido de que ellos le tiraban a todo el mundo. Hay una parte que desapareció, pero era que ellos caracterizaban a todos los miembros del gabinete autonómico con unos nombres que hoy en día no podrían estar en la prensa porque no serían políticamente ni éticamente correctos. Pero un día hablamos de eso. Y la pregunta que hace El Momio, y los caciques, la distinguida raza de los caciques, estos oráculos vivientes, estos centinelas avanzados de la integridad de sus fortunas, ¿qué papel desempeñarán en el nuevo orden autonomía? Sin poder disponer de los repartos tributarios para fabricar electores, sin poder construir alcaldes de manigueta, secretarios a su gusto, políticas a sus órdenes, junta repartidora de nos les reparta, investigadores que no la investiguen, jueces municipales que le consulten los fallos para que le trabajen por la mitad del jornal, caminos tuertos o derechos que pasen por sus fincas, diputados provinciales a su devoción, idem, a cortes que le escriban con el sellito del Congreso para que sus súbditos vean el alcance de su valimiento, sin nada, en fin, de lo que el derecho de la conquista concedía sabiamente a los antiguos virreyes de India y que tan sazonados frutos han rendido a la nación de ambos hemisferios. ¿Qué pito tocarán si hasta el recurso de inventar conspiraciones ha de caducar? El recurso de inventar conspiraciones es que cada vez que algo pasaba que les afectaba era una conspiración separatista o una conspiración contra España y llamaban, digo, no llamaban, escribían a España y le decían que fulano de tal era un subversivo, un separatista, etcétera. O sea, algo que no necesariamente debe ser poco familiar para ustedes tampoco. Pero El Momio, que acaban cerrándolo y metiendo preso a Vicente Mascaró y a sus editores, que El Momio sale mucho en una de las presentaciones que vamos a dar, es fascinante. Ellos se preguntan, bueno, ¿y se acabaron los caciques? No, el caciquismo no desaparece. Siguió corrompiendo la administración pública por mucho tiempo después, hasta el presente. Va a cambiar sus formas y sus protagonistas, pero va a prevalecer. Los principales ejes de ese caciquismo son Luis Muñoz Marín, Luis Muñoz Rivera y José Celso Barbosa. Cuando básicamente hablemos de la segunda parte del taller, van a ver un poquito más esta pugna que crean estas dos personas. Y esa caricatura de la época me fascina, porque los dos están bailando el mismo baile, que es el control de los puestos públicos. Aunque la fusión, Astrid Cubano dice que la función con Sagasta sustituiría el sistema de partido único, que era el conservador, que favorecía a los incondicionales, con un sistema de turnos en el poder entre liberales y conservadores que operaban en España, según operaba en España. El turno de poder era que si un gobierno parlamentario no estaba funcionando, pues la reina le pedía la renuncia y nombraba a otro. Y seguían turnándose Sagasta y Cánovas, etcétera, etcétera, etcétera. Ambos gobiernos republicanos, algunos gobiernos monárquicos, porque el movimiento republicano, el que básicamente quería abolir la monarquía, no tenía suficiente fuerza para ser un gobierno. Que conste que José Celso Barbosa era republicano, pero no republicano estadounidense, era republicano español. Que conste que José de Diego en sus inicios también eran republicanos. La mayor parte de las autonomías eran pro-republicanos porque bajo las repúblicas españolas, los breves interregnum de las repúblicas españolas,
fue que se lograron los mayores avances en Puerto Rico. Cuando volvía la monarquía, pues volvíamos para atrás o volvíamos a la incertidumbre o a las leyes especiales que nunca llegaban, etc. Así que los autonomistas eran eminentemente republicanos, hasta que básicamente José de Diego tiene la brillante idea de hacer un pacto con Sagasta a cambio de que le dé la autonomía a Puerto Rico. Y por las cosas de la vida, como dijimos, muere Cánovas del Castillo y Sagasta, por razones que no tienen necesariamente que ver solamente con Muñoz Rivera, sino con la situación geopolítica de la época, pues decide dar la autonomía y la encomienda la autonomía a posiblemente el funcionario parlamentarista más antillanista que había en España, que fue Segismundo Moreno. Y de ahí sale la Carta Autonómica. Pero la pugna entre estos dos aspirantes a cacique básicamente va a determinar la política puertorriqueña desde 1898 hasta el presente. No es coincidencia que hasta ahora, con excepción de las elecciones pasadas, nos hemos oscilado entre dos partidos políticos. Dos partidos políticos que en el siglo XX han utilizado el estatus para básicamente establecer algún tipo de separación o diferenciación entre ambos, pero que en términos de sus operaciones políticas siguen siendo sistemas caciquistas cuya intención principal es acaparar los puestos públicos y en el proceso beneficiar a sus adeptos. ¿Okay? Yo no creo que estoy descubriendo el Orinoco diciendo eso. Pero ¿cómo esto empieza en el 98? Pues Félix Tío Malaret lo describe increíblemente porque Muñoz Rivera es como especie de un aprendiz. Muñoz tenía esta dicotomía entre admiración y odio hacia Pablo Barry, que ya había fallecido en el 94, si no me equivoco. Y el partido estaba en desbandada y el partido estaba muy dividido y el partido se daba cuenta de que ya sin Ubarri ellos habían pedido el agarre del gobierno, el agarre económico. Habían líderes importantes en el partido, pero no necesariamente tenían la influencia ya. Y la situación geopolítica, como dijimos, había cambiado. Así que Muñoz Rivera, que era una persona sumamente inteligente, sumamente sagaz, como dicen en Estados Unidos, era un animal político en el buen sentido de la palabra. Y Félix Tío Malaret, que es contemporáneo, lo describe: el afán de Muñoz era llegar al poder lo antes posible, sustituyendo a Ubarri como cacique, pero gobernando con los mismos procedimientos de este jefe conservador e incondicionalmente español. En realidad, eso fue lo único que consiguió hacer la fusión. Cuando digo la fusión con Sagasta. El caciquismo siguió imperando, aunque bajo otros jefes. En lugar de Ubarri, lo ocupó Muñoz. No podemos hablar del caciquismo necesariamente como algo como que horrible, ¿no? El afán de Muñoz, entendiendo que habían turnos en el poder, entendiendo que Sagasta podía dejar el gobierno en cualquier momento, en el medio de una guerra, fue acaparar los puestos públicos y literalmente limpiar de la administración pública a todos los conservadores y los peninsulares que estaban ahí atornillados. O sea, es como decimos, él cogió la bola y salió corriendo y empezó a hacer nombramientos. Hay que entender que el gabinete autonómico se inaugura un 19 de febrero, por eso fue que pedí la fecha de hoy, porque estamos celebrando la inauguración del gobierno autonómico, que en su época se pensó que iba a ser un gran hito en la historia puertorriqueña y que nadie posiblemente sabe que fue el 19 de febrero, cuando básicamente se creó la primera instancia de gobierno propio en Puerto Rico. Esa fecha pasó al olvido, pero se celebró en aquella época como una cosa increíble. O sea, el gobernador dijo una frase que a mí nunca se me ha olvidado: hoy la propaganda se convierte en gobierno. Pero la propaganda liberal, comunista, básicamente llega al gobierno, pero también no necesariamente se desviste de su forma de operar caciquista. Gente, esa era la forma de operar, punto. Esa era la escuela de cultura política española.
Así que tenemos este cuento que voy a contar ahora. Los cargos públicos y el reparto de esos cargos públicos se convierte en la manzana de Adán de la autonomía y llega a una guerra entre Barbosa y Muñoz Rivera que define de manera irreversible la bipolaridad, y cuando digo bipolaridad estoy hablando de dos polos políticos de nuestro sistema político electoral. Tienen que visualizar a Puerto Rico del 98 y traigo este mapa a colación, porque si usted mira, el municipio de Utuado era el segundo municipio más poblado de Puerto Rico, incluía Jayuya, pero básicamente, aparte de eso, tenías Arecibo y Mayagüez y la capital, que era realmente, la capital era un centro de gobierno de funcionarios y de militares. Pero Utuado y Ponce, y ves también Mayagüez porque eran exportadores, Arecibo, pero también ves que Lares, que Yauco, que incluía Guánica, que San Germán, que incluía algo, pero no sé qué incluía en este momento. Y Juana Díaz, porque Juana Díaz tenía tanto caña como café en la altura, en Collores. Incluía Villalba, si no me equivoco, en aquella época. Había una distribución de población que era totalmente diferente a la que nosotros conocemos hoy en día. Y tenías unas aglomeraciones de población, estableciéndose que las áreas menos pobladas era el centro de Aguafuera, Naranjito, Barranquita, Comerío, etc. Pero esto tenía que ver con poder económico y el poder económico del café. Según, esto es un cuento que estaba en revista, el cuento que yo les iba a decir, que estaba en la revista del Instituto de Cultura. Y es que básicamente Roberto Acheto cuenta que le contó Juan Hernández López, que fue la mano derecha de Muñoz Rivera casi toda su vida, y fue miembro del gabinete autonómico, y fue juez, y fue un montón de cosas, otra persona olvidada en nuestra historia, que llega el gobernador Sabas Marín, el primer gobernador, que fue Andrés González Muñoz, llegó a Puerto Rico y falleció súbitamente. Lo que atrasó todavía más el inicio de la autonomía. Es el gobernador que menos tiempo ha servido en Puerto Rico. Esta foto que está aquí es de su entierro. Y lo sustituye a Sabas Marín, que es un militar de mucho arraigo en España. Y el gobernador Sabas Marín llama a Muñoz Rivera y a Juan Hernández López, que son los líderes de los autonomistas, y Alejandro Vilar y Fermín Martínez, que Villamil, que son en aquel momento los líderes del Partido Incondicional, y le informa a los cuatro que Sagasta interesa que el gobernador solicite los consejos y cumpla las recomendaciones del Partido Liberal en todos sus nombramientos. Eso es el caciquismo. Eso es el gobierno por influencia. Esa es la escuela política. Entonces le dice a los dos incondicionales, bye, nos vemos, salgo. Y cuando se quedan solos, Juan Hernández López y Muñoz Marín, Marín, el gobernador, le da una larga lista de empleos políticos que deben ser cambiados y que él no podía hacerlo sin la consulta y el consejo previo del Partido Liberal. Al salir de la fortaleza, según Roberto Achetot, Muñoz Rivera le dijo a Juan Hernández López, pellízcame, porque a ver si es verdad que no estoy soñando. Súbitamente, después de los puestos para los patricios de Ramón Power, de todo el proceso de desarrollo de Puerto Rico en el siglo XIX, en donde fuimos de 100.000, 120.000 habitantes a 1 millón casi en 1898. Era la primera instancia que un gobernador le decía a un líder político puertorriqueño, liberal, posiblemente hacían lo mismo con Ubarri antes. Por eso el poder de Ubarri. Aquí están los puestos públicos, dime a quién tú quieres en cada uno de ellos. Y plan, se acabó. Por eso es que también decimos, mira, en la posición de Ubarri era de una autonomía de facto, porque esta misma lista se la estaban dando a él. Y estaba España subordinándose a las decisiones de los líderes locales
en términos de la administración pública puertorriqueña. Ahora se validaba cuando llegaban los autonomistas el mismo procedimiento. Mi planteamiento es, si eso no es autonomía, que me expliquen. Antes era de facto, porque no había una estructura legal que básicamente la sostuviera. Era básicamente una estructura política, cacical y económica, en la cual Ubarri era el gran cacique de Puerto Rico. Y por cierto, yo leí algo en unas crónicas del País Vasco donde tienen a Ubarri como un prócer de las Américas, una semblanza preciosa que le hicieron, que es bien diferente a la que hacen en Puerto Rico. Yo no estoy defendiendo Ubarri, yo lo que quiero es que Ubarri se vea desde diferentes perspectivas, pero el hombre estaba corriendo el país y eso es autonomía, de facto. Ahora con la ley es obvio que Sagasta ha seleccionado, disculpen a mi perro, extrañé su padre, que Sagasta, el primer ministro de España, haya seleccionado entonces a Muñoz Rivera como la persona que iba a repartir el bacalao en Puerto Rico, en lenguaje contemporáneo. Así que básicamente Muñoz Rivera vio su sueño hecho realidad, acceder al poder, lograr el nombramiento de sus adeptos al gobierno, y hasta cierto punto suceder a Ubarri como la persona, el hombre fuerte del gobierno puertorriqueño. El nombramiento del gabinete autonómico hay que contextualizarlo porque fue un nombramiento temporero. En otras palabras, el gobernador nombra al gabinete autonómico, pero ese gabinete tenía que ser validado por unas elecciones. Ese primer gabinete autonómico se compuso de 3 ortodoxos, o sea, ahí es que si me voy por ahí no acabo. El gobierno español le pide a la parte que dirige Muñoz, el Partido Autonomista, y la parte que dirige Barbosa, la parte que dirige Muñoz se llama el Partido Liberal Fusionista porque había pactado con Sagasta. La parte que no quiso pactar con Sagasta se conoció como el Partido Autonomista Ortodoxo, que en esencia era republicano, no era monárquico, porque ¿por qué tú no ibas a pactar con Sagasta? Sagasta era monárquico, sí, obviamente. Era de esperarse que si tú no eras monárquico no pactaras con Sagasta o no confiaras en Sagasta. La cuestión es que para básicamente tratar de lograr un entendido, en febrero se nombran básicamente 6 secretarios de gabinete, pero realmente 5 tenían funciones. Y esos secretarios, cada uno de ellos se le nombró un subsecretario que era del otro partido. Eso lo vamos a discutir en la segunda parte de esta presentación. Y se supone que eso era como que un gobierno interino. El presidente era don Francisco Mariano Quiñones, que era sumamente anciano. Este es el mismo Francisco Mariano Quiñones que básicamente trabajó con Ruiz Belvis en las cortes, la abolición de la esclavitud, y era una figura simbólica. Y básicamente tenías a Juan Hernández López, tenías a Muñoz Rivera, pero también tenías a básicamente varios líderes del Partido Ortodoxo, algunos de los cuales, como Julián Blanco Sosa, decidieron pasarse al campo fusionista cuando vieron que básicamente no era razonable seguir manteniendo la decisión. Esto lo vamos a bregar en detalle cuando trabajemos la gestión de gobierno del gabinete autonómico, pero obviamente había una secretaría, como era la de Hacienda, que básicamente nombraron a Fernández Junco, secretario de Hacienda, que es un nombramiento medio extraño, porque Fernández Junco era comerciante, era periodista, pero hizo un trabajo brutal como secretario de Hacienda en esa época. Pero también Fernández Junco, que supuestamente era ortodoxo, era el que tenía más puestos públicos disponibles, porque eso iba desde el marinero que bregaba con la aduana, y así está, en la disertación están todos y cada uno de los nombramientos que se hicieron en el gabinete autonómico
desde el conserje, con todo el respeto al conserje, hasta el secretario de Gobernación, que era básicamente la posición que representaba al gobernador en el gobierno autonómico, que era Benito Francia, que era un operativo de Sagasta, era solo de Sagasta en Puerto Rico. Así que no necesariamente la distribución de los puestos, porque Fernández Junco tenía más puestos que nadie, pero cuando tuvimos los nombramientos efectuados, pues obviamente los liberales se llevaron 40% y los ortodoxos se llevaron un 60%. Pero recuerde que lo que pasó fue que Muñoz Rivera, que era secretario de Gracia, Justicia y Gobernación, y su subsecretario era José de Diego, al que básicamente le tiraron con todo por aliarse con Muñoz Rivera. Y esa fisura, sabemos por historia que se volvió a abrir más tarde en el siglo XX. De ninguna manera eso detuvo. O sea, Muñoz Rivera dijo, por ahí viene la guerra, es inminente, aquí se va a declarar un estado de guerra como se declaró el 1 de mayo de 1898 con la consecuente suspensión de todas las garantías constitucionales. Muñoz Rivera salió corriendo a nombrar gente. Si ustedes ven esta gráfica, que es una de las aportaciones principales de la disertación, y estamos terminando, al estudio de la administración pública puertorriqueña, pues mire los nombramientos. Se hicieron más de 1000 nombramientos, o el 93% de los nombramientos de la autonomía se hicieron a partir de julio, antes de la llegada de los estadounidenses, o la invasión, o fuera, como usted lo quiera poner. Y el pico fue justo antes de la suspensión de las garantías constitucionales. Fue febril. Una de las cosas que hicimos en términos de nombramiento era buscar quiénes eran estas personas y cuál había sido su participación en la asamblea de Ponce del 87, en el directorio del Partido Autonomista, etcétera, etcétera, etcétera. No todo, pero definitivamente dentro de una visión caciquista, mira, ubicaron un montón de gente en posiciones de poder en el gobierno, porque básicamente la intención expresa de Muñoz Rivera es: vamos a ocupar los puestos públicos antes de que básicamente todo se acabe. Vamos a puertorriqueñizar. Nunca en la historia los puertorriqueños tuvieron tantos cruciales puestos públicos en la administración. Para mí, la administración pública puertorriqueña nació en febrero 18-19 de 1898. En ese sentido, básicamente también vino la muy importantísima sustitución de alcaldes. Este mapa tiene marcado, este mapa representa los municipios que había en el 98, habían 70 municipios, y mira cómo se cubrió la isla en términos del nombramiento de alcaldes. No pierda eso en mente, porque todavía en aquella época y después los alcaldes son una pieza política importantísima. Porque se puede cancelar la diputación, el parlamento. El parlamento, lo primero que sucedió es que el parlamento se supiera que abriera en marzo y no abría hasta días antes de la llegada de los estadounidenses por Guánica. O sea que el aspecto más novedoso del 98, que fue el Parlamento Autonómico, y podemos compartir en la próxima presentación su dinámica, y logramos rescatar muchos de los decretos que estaban perdidos, de qué fue lo que se propuso hacer y cuáles eran las políticas públicas que se planteaban. Pero el eje político era y sigue siendo los alcaldes. Los alcaldes eran los que regentaban la vida cotidiana de Puerto Rico y movilizaban los electores. Y Muñoz Rivera fue agriamente criticado y vilipendiado, porque en aquella época se tiraban a la cabeza, por no esperar a las elecciones del Parlamento y empezar a nombrar alcaldes como locos. En básicamente, como usted ve, más del 80% de los municipios fueron sustituidos por alcaldes, y esos alcaldes, créanme gente, no eran ortodoxos, eran del Partido Fusionista de Muñoz Rivera, definitivamente. Eso es el caciquismo. En ese sentido también hubo una gran sustitución de los concejales.
de los ayuntamientos, que es la otra parte, o sea, es lo que hoy conocemos como legislatura o asamblea municipal, que eran muy importantes porque eran los que regentaban la vida y los que sustituían al alcalde en su ausencia, en lo que el gobernador, y en este caso ahora el secretario de Gracia, Justicia y Gobernación, los nombraba. Así que esa sustitución se dio no en tanta intensidad, pero también hay cosas interesantísimas en esos nombramientos. Por ejemplo, la sustitución de todos los concejales del área, justo después de la llegada de los estadounidenses, es una cosa que debe explorarse porque ahí pasó algo, para que básicamente tiene que haber pasado algo para que haya una sustitución tan masiva de concejales justo después de la llegada de los estadounidenses. Esto lo vamos a bregar en la segunda parte, es muy interesante. Si usted mira, por fin las elecciones se dan en marzo, se hace la primera campaña política y se elige un parlamento autonómico. Ese parlamento autonómico es muy interesante en las votaciones porque hubo personas que fueron electas en más de un distrito y esos distritos fueron configurados a las millas y acabó con 25 liberales de Muñoz Rivera, 5 ortodoxos, un incondicional y un oportunista. Ahorita explicamos lo que es el partido oportunista, o lo explicamos la próxima vez, pero yo les doy un lado. Es interesante porque en cada circunscripción, que era como se llamaban los distritos en aquella época, se elegían 4 personas, pero los partidos solamente nombraban 3. Esa era como la ley de minoría, ¿ok? En otras palabras, yo tenía 4 candidatos, pero la orden que se cumplió en casi todos los distritos, menos creo que en Humacao, era que solamente presentaran 3 candidatos, de manera que, ya que no se había logrado la unión o la unión autonomista entre los dos partidos, porque duró creo que 2 semanas y se pelearon de nuevo, pues que hubiera una representación de ambas facciones autonomistas en el gobierno. En ese sentido, lo que básicamente tenemos que tener bien claro es que los liberales ganaron, arrasaron, coparon, y que una vez coparon, tan pronto se eligiera el Parlamento Autonómico, todo, prácticamente todo, el gobierno iba a ser de los liberales de Muñoz Rivera. Pero ¿qué sucede? El Parlamento se elige en marzo y no se inaugura hasta julio, en un San Juan desierto. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de PPC. ¿Por qué San Juan estaba desierto? Porque el 12 de mayo la escuadra de Samson bombardeó inmisericordiosamente Viejo San Juan. Las bombas llegaron hasta Cataño. Los españoles prácticamente no alcanzaron a la escuadra de Samson, que venía sin permiso de atacar, diciendo que la flota de Cervera, que era la última esperanza española, estaba en la bahía, cosa que todo el mundo sabía que no era, porque los estadounidenses habían comprado todo el carbón y Cervera estaba buscando carbón en las Antillas Menores, porque sin carbón no podía llegar a Cuba, porque no venía para acá, llegaba a Cuba. Pero el 12 de mayo estableció un antes y después en la psiquis de los puertorriqueños. Y yo creo que alguien debería explorar cómo el 12 de mayo influyó en el hecho de que, aparte del tranvía, la gente dejara de vivir en el viejo San Juan y empezara a poblar, como escribió hace poco el maestro Aníbal Sepúlveda, empezara a moverse hacia Miramar, hacia Santurce, etcétera. Porque el bombardeo del 12 de mayo, como lo veremos en la presentación de Pepe Cid, generó un trauma en Puerto Rico y la gente se fue de San Juan y abandonó San Juan. En San Juan se quedaron los políticos y los funcionarios del gobierno. Así que cuando abren el Parlamento ya era un post-mortem prácticamente, porque la tercera o cuarta sesión del Parlamento fue interrumpida con el aviso de que los estadounidenses habían invadido por Guánica y los parlamentarios, los representantes, empacaron sus cosas, salieron se montaron en sus caballos, en sus coches y fueron a proteger a sus familias. Hay una crónica preciosa de viaje a un país extranjero en donde Ramón B. López
el director de la correspondencia narra un permiso que le dieron después del armisticio para ir a la parte que ocupada por los estadounidenses. Y por eso es que le llamo un viaje al extranjero. Esa crónica es preciosa, porque él sale de San Juan, cruza las líneas y es la primer relato de qué pasó en los sitios donde ya los estadounidenses tienen control. Personas como Salvador Carbonell, que era entonces ya ministro de Transportación y Obras Públicas, si no me equivoco, tenía su familia en Mayagüez y él pide una dispensa para ir con su familia, aunque era territorio ocupado por los estadounidenses. Un montón de cuentos preciosos del 98. La cuestión es que, a pesar de todo, Muñoz Rivera logró prevalecer y estaba encaminado a realmente, mediante un copo electoral, a asumir control del gobierno de Puerto Rico, el gobierno autonómico. Pero ¿qué sucede? El 1 de mayo viene la declaración, la suspensión de garantías constitucionales, el gobierno sigue funcionando, pero ya no hay libertad de prensa, meten preso a varios periodistas, las páginas de los periódicos tienen columnas completas en blanco porque básicamente han sido censuradas. Y de eso tiene que ver la presentación de Pepe Cid, que tiene que ver cómo los anuncios de un vendedor de sombreros se articulan de una manera por Ramón B. López para transmitir información codificada al resto del país y vencer la censura. Pero eso viene, ahorita les hablo de eso. Y obviamente pues tenemos un parlamento, pero el parlamento no entra en vigor y básicamente cuando tú miras a ver fue un copo. 81, 79, ya sea Eda Burgos Malavé o ya sea el doctor Byron Toro o Cruz Clova, que para descanse ambos. Porque hay diferentes, se perdieron muchos récords cuando llegaron los estadounidenses porque ya la gente no quería saber de la autonomía. En realidad, y eso tiene que ver con la visión política de la segunda parte, muchas personas entendían que la autonomía se iba a lograr como un Estado de la Unión, porque en aquella época Estados Unidos se conceptualizaba como una unión de estados, por eso era que era Estados Unidos. No es el gobierno centralizado federal que conocemos hoy en día, pero eso lo vamos a dejar para la segunda parte. Y a través de eso vamos a entender muchas cosas y por qué, tú sabes, tenemos tantas personas que eran sumamente autonomistas que después optaron por favorecer la estabilidad para Puerto Rico. Y personas como Barbosa, que era republicano español, que decide ser republicano estadounidense en términos de su ideario político. Sí, y eso lo vamos a hablar en la próxima presentación. Y como vemos que cómo se dividieron los puestos, realmente los incondicionales solamente lograron algunos pocos escaños en San Juan. El Partido Oportunista es un partido que vamos a hablar en la próxima sesión, pero es un partido que se genera a través de personas conservadoras que eran incondicionales, pero se llamaban a sí mismos la izquierda radical. Y los oportunistas, el nombre básicamente decía cuál era su postura. Nosotros vamos a existir como partido que cuando venga el cambio de poder, cuando venga el turno de poder, cuando los autonomistas pierdan su turno por la situación política de España, nosotros vamos a estar aquí para ocupar nuestro turno. Y su posición era parecida a los incondicionales, pero una visión más puertorriqueñista. Cuando básicamente vemos en España, increíblemente, el copo no fue tan grande. O sea, los ortodoxos lograron mucho más proporción en sus puestos a diputados y a senadores en España, hasta cierto punto por la figura de Getó, que fue uno de los primeros diputados a corte autonomista y después fue comisionado residente antes de su muy prematura muerte. Y también tuvo que bregar con una orden de arresto. Cuando se inició el conflicto, fue arrestado en España por las fuerzas españolas por sospecha. Y eso tiene que ver con nosotros, Barbosa era sospechoso.
porque había estudiado en Estados Unidos también y lo tenía muy bien veladito en términos de sus afectos hacia los Estados Unidos en un escenario de guerra. Y entonces llegó la invasión. Estas visuales son muy interesantes, son colorizaciones de fotos antiguas de la llegada de los estadounidenses a San Germán, Arroyo, a Vallajá, camino a Ponce, etcétera. Y esta foto excelente también de Arroyo, de soldados estadounidenses. Cuando llegan los estadounidenses realmente no saben qué hacer. Y la visión de los estadounidenses, nosotros vamos a correr el gobierno bajo un régimen militar, pero vamos a trastear lo menos posible con la política local. Ellos mantienen el gabinete autonómico un tiempo, pero no le dan poderes. Eso es otra historia. Pero lo que tenemos que entender es que los alcaldes, casi todos, se quedan. O sea que uno de los grandes logros del gabinete autonómico no solamente fue por puertorriqueñizar el gobierno municipal, sino que muchos de esos alcaldes se quedaron. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que Barbosa le dijo a Hunt, al gobernador Hunt, que había que hacer elecciones para poder poner a los adeptos de los nuevos republicanos, ahora los autonomistas del Partido Federal Americano, y los republicanos eran el antiguo partido ortodoxo, y entonces empezó una resustitución de alcaldes que eran autonomistas originalmente, alcaldes que eran afectos a Barbosa, y empezamos el tejemeneje político partidista, pero eran puertorriqueños. O sea, ahí se logra un gran hito, y es que la administración pública municipal se queda en manos de los dos partidos principales. En esencia, voy a hacer las conclusiones rápidas para que nos vayamos temprano, como decían los estudiantes. Esta importancia inédita del 97, del 98, reside en la estela que dejó sobre la política puertorriqueña de los años posteriores. ¿Okay? Yo no sé para dónde voy. Okay. Primero, lo importante es que la administración pública del país fue la España caciquista, que el referente o la escuelita, que nosotros aprendimos política en una España caciquista que básicamente funcionaba según el gobierno por influencia. Esa es la escuela donde beben nuestro liderato político. No podemos esperar otra cosa de ellos. La pregunta es si podemos seguir esperando de nuestro liderato político, no sé, tantos años después, que sigamos esa misma visión. Pero increíble, por cierto, nuestra cultura política que permanece y que criticamos. No es que no haya caciquismo en Estados Unidos, pero esa escuela caciquista nos viene de España. Un liderato que se formó observando, procesando y hasta perjudicándose con un estilo político de turnos en el poder, un partido después el otro, un partido, ¿sabes que en Puerto Rico no ha habido un partido que ha revalidado en yo no sé cuántos años? Yo creo que desde la segunda administración de Rosselló, padre. Y utilizando el trasiego de influencias que colocaban a una oligarquía y a sus caciques por encima del poder público. Los primeros que captaron cómo utilizar el caciquismo y adaptarlo a español y adaptarlo al ámbito puertorriqueño fueron los conservadores o incondicionales, los oligarcas, los que controlaban el poder. Y eso no tiene nada malo. Si hemos discutido en los barrios que posiblemente el impuesto de la pesa de Miguel de Mueza de 1776, donde los terratenientes dijeron, yo te voy a dar carne para las tropas, a cambio de que tú me des título de propiedad de los atos. O sea, desde el siglo XVIII estamos los oligarcas, que ya se consideran puertorriqueños, no españoles, están negociando con el gobierno español para lograr mejores términos locales. Eso que empezó en 1776, básicamente evoluciona y explota en la década de los 80 con Pablo Barrio, donde básicamente, aunque yo diga que yo soy español sin condiciones, yo estoy protegiendo el status quo. ¿Por qué? Porque yo controlo el status quo. Si yo controlo el status quo y lo voy a vender como que
yo estoy defendiendo a España. No, yo estoy defendiendo el poder de mis amigos, de los que me financian, de mis caciques, etcétera. De manera de que sí, cambie todo lo menos posible si el cambio va a perjudicar. Así que Pablo Ubarri emerge como el gran cacique, no necesariamente para proteger los intereses de España, lo que es la historiografía se ha equivocado con eso. O sea, Pablo Ibarri no estaba aquí para defender a España, ese era el fronte, sino para sostener inalterable un status quo que le permitía a él y a su clientela mantener un control casi absoluto sobre el país. Obviamente, esa hegemonía, ese control de Ubarri comenzó a tener visos de una autonomía de hecho, de facto, ya que su poder y su manejo de los funcionarios públicos locales superaron la influencia de los gobernadores de turno y su poder venía de España por delegación y los gobernadores se subordinaban a él y a sus aliados. Tal vez los historiadores nos enfocamos demasiado en la polaridad entre lo español y lo criollo y perdimos de vista el hecho de que Ubarri, ay Jesús, ustedes disculpen, que Ubarri era un punto intermedio. O sea, Ubarri no era español, era vasco, primero. Pero su intención era mantener el status quo puertorriqueño. No era básicamente defender la monarquía española, eso era de la boca para afuera. Y eso constituye un tipo de autonomía. No fue bien fácil demonizar a Ubarri sin captar cómo su gestión fue avanzando inadvertidamente a la ruta hacia la autonomía. En otras palabras, sin Ubarri no hubiera habido autonomía, aunque no nos guste, porque Ubarri inaugura la autonomía de facto en Puerto Rico. Eso me mataron 2 o 3 colegas, pero bueno o malo, el caciquismo funcionaba y Muñoz Rivera, que era un político muy sagaz, se dio cuenta. Y básicamente entendió que el caciquismo peninsular puede generar que los malos de antes pueden ser los buenos de ahora, porque básicamente el caciquismo está necesariamente subordinado al afán por el poder. En otras palabras, yo puedo ser el nuevo Barry y al ser el nuevo Barry yo puedo controlar el gobierno y al controlar el gobierno yo puedo básicamente adelantar una agenda para los míos, para mis aliados y para el país. Eso es de lo que vamos a hablar en la próxima sesión, que está pautada tentativamente para marzo, creo, marzo 5, pero de eso lo hablamos después. Muñoz, utilizando esa consigna autonomista tan fuerte que era puestos para los patricios, acceso a los puestos públicos, y la de la Asamblea de Ponce de mayor descentralización posible dentro de la integridad nacional, que ha sido el postulado autonomista clásico hasta prácticamente el presente, y fue modulando su discurso autonomista a cómo funcionaba el caciquismo peninsular, sabiendo que los republicanos no iban a hacer gobierno. Y vamos a contemporarizar con el caciquismo peninsular monárquico, de lo que está trabajando este gobierna ahora, este gobierna después, este gobierna ahora, este gobierna después. Porque la reina realmente reinaba, pero no gobernaba, vamos a ponerlo así. Y básicamente mediante el pacto de Sagasta, los autonomistas bebieron la sábila del caciquismo y se volvieron parte de la maquinaria fusionista, porque así se llamaba el partido, del cacique, de uno de los caciques principales de España, que a la muerte de Cánova se convirtió en el único cacique que quedaba en España. Así que la visión de Muñoz Rivera es: yo me voy a aliar con el que está abajo, para que cuando esté el de arriba, para cuando el que esté arriba baje, yo suba. Y definitivamente nadie esperaba que iba a subir tan rápido, porque nadie esperaba que iba a matar a Cánova. Pero el punto es que, obviamente, a rey muerto, rey puesto, sube Sagasta y Sagasta se revira y dice: sí, yo voy a cumplir contigo, no por ti, sino por Cuba. Una vez en el poder, Muñoz Rivera entiende la importancia de acceder a los puestos públicos y acapararlos y atornillar a sus adeptos en la mejor tradición puertorriqueña para que resistiera en el grado que fuera posible el próximo turno en el poder. Y yo no sé si él ya se imaginaba
que básicamente iba a haber un cambio de control soberano en Puerto Rico. Pero fue un afán, ustedes vieron la gráfica de nombrar a Tutiplén y sustituir a todos estos alcaldes conservadores y españoles y nombrar a puertorriqueños y decir, aguanten ahí si hay un cambio de poder en España, porque podía ser, estaban perdiendo la guerra, podían votar al primer ministro en cualquier momento, o si hay un cambio en términos geopolíticos de que nosotros caigamos bajo otra esfera política diferente. Una vez en el poder, posiblemente Muñoz y sus aliados consideraban que tenía un caciquismo benigno, pero seguía siendo un caciquismo, porque la consigna era controlar los puestos públicos con mi gente para los intereses de los míos. Pero ¿qué sucede? Que la situación geopolítica de Cuba y España aceleró todo eso. La autonomía se planteó como una alternativa para salvar España. Muñoz Rivera no esperó al Parlamento, que lo abrieron en Cuba en marzo, pero en Puerto Rico no. Y básicamente fue ocupando los puestos públicos, todo lo que pudiera, desde los barrenderos hasta los alcaldes, etcétera, y nombraron, que hoy en día puede sonar poco, pero entre febrero y octubre, al menos 1.100 personas en el gobierno central y más de 210 en los municipios. Fíjense que hay 70 municipios, así que imagínense. Obviamente fueron forzados a compartir los puestos públicos con el Partido Ortodoxo de Celso Barbosa, y la expectativa era que ambos se unieran y se tomaran las manos y fueran amigos, pero fue muy ingenuo porque ya había una división y porque básicamente, entre otras cosas, con todo derecho, Barbosa seguía diciendo que no, que era mitad y mitad. Así que básicamente, aunque Barbosa se convirtió en un escollo para la hegemonía de Muñoz, Muñoz logró los nombramientos y se creó las bases de un turno en el poder. Yo creo que lo que estaban hablando era, mira, Barbosa, tú vas a gobernar un tiempo, Muñoz Rivera, tú vas a gobernar un tiempo, tomarlo con calma. Y obviamente ya dijimos que el partido autonomista, del partido oportunista, es el ejemplo de esa visión de los turnos del poder. A diferencia de las múltiples interpretaciones ideológicas de la estadidad y de la autonomía y de esta visión y todo lo demás, porque siempre nos creemos que los partidos se dividen en términos de ideología. La diferencia de la múltiples y prolongada escisión y bipolar entre Muñoz y Barbosa, desde mi punto de vista, no fue ideológica, sino básicamente engendrada por la proverbial manzana de Adán, que era controlar los puestos públicos, empezando en el gobierno autonómico y siguiendo en el gobierno militar y bajo la ley Jones. Es interesantísimo que Henry Carroll, que después de la llegada de los estadounidenses hace el mejor estudio y análisis de Puerto Rico, básicamente dice que no había grandes diferencias ideológicas entre Barbosa y Muñoz, que no fueran que one party was in and the other one was out of office, y que para todos los propósitos being office ahora era controlar los puestos públicos disponibles, que eran mayormente municipales. Por eso es que la plataforma del Partido Liberal, del Partido Federal Americano de Muñoz, después de la llegada de los estadounidenses, y el Partido Republicano Puertorriqueño de Barbosa, tenían una sola diferencia, y era la autonomía municipal. ¿Por qué? Porque Muñoz Rivera había nombrado a los alcaldes y quería que los municipios fueran autónomos para que los alcaldes se quedaran. Y Barbosa, su posición era diferente. No, yo no voy a hacer autonomía municipal, yo voy a hacer una elección nueva y voy a poner a mi gente. Una vez el último funcionario peninsular de España salpó de la puntilla, se quedaron Barbosa y Muñoz para disputarse los puestos públicos que hicieran disponibles los estadounidenses. Había un consejo administrativo y hubo una serie de puestos que inicialmente imitaban al gabinete autonómico, pero Estados Unidos no tenía ninguna experiencia colonial y obviamente estaban tratando de adaptar las estructuras que encontraron en Puerto Rico, como los delegados y el consejo administrativo y el comisionado residente y todo lo demás, que no tenían ni voz ni voto,
a básicamente la propia visión estadounidense, que era otra cultura política. Por eso, como dijimos, la diferencia sustancial en los programas de los partidos federales americanos y republicanos puertorriqueños, de Muñoz y de Barbosa respectivamente, fue la existencia de Muñoz en la autonomía municipal, ya que básicamente esos alcaldes habían sido nombrados en su mandato. Y por lo general retuvieron sus puestos bajo los estadounidenses, o básicamente ya eran exalcaldes, en otras palabras, que estaban en lista para sucesión, tan pronto se diera una oportunidad o un nombramiento, tenían eso en su resumen. Una de las cosas que hace la disertación, que tal vez cubramos en la segunda parte, es básicamente puntualizar cuántas personas de los movimientos autonomistas lograron acceso al poder, pero también cuántas personas se iniciaron en la vida pública puertorriqueña en el 98, porque tenemos todos los nombramientos. O sea, Antonio de Rebarceló, que sería el sucesor de Muñoz, estaba de, si no me equivoco, de alcalde o de concejal del ayuntamiento de Fajardo. Francisco Oller, que pintó en este barrio, estaba de miembro de la Junta Escolar. O sea, el gobierno autonómico creó una Junta Escolar para empezar a mover la cuestión educativa, y eso lo vamos a trabajar en la segunda, que era hasta ese punto una cosa medio extraña, porque era la indiferencia total. El resultado final de todo esto, y con eso termino, es que se crea una ecuación bifurcada. O sea, se crea una cuestión política en donde los conservadores abandonan como partido su presencia política en Puerto Rico, en la política puertorriqueña, pero básicamente se vuelve a crear dos partidos, uno unionista, republicano, uno liberal, otro republicano proestadista, aunque Muñoz Rivera estuvo para atrás y para adelante con la cuestión de la estadidad a través de los años, con José de Diego, que estaba en ese partido, que era mucho más pro independencia, etcétera, etcétera. Todo eso nace del 98. Y yo creo que la incompatibilidad que tuvieron Barbosa y Muñoz a través de los próximos 15 años de vida que tuvieron, nació del 98 y de ese afán de cada uno de asegurar los puestos públicos que les abrió la autonomía. Es para esa época que Luis Muñoz Rivera escribe su famosa poema de Sísifo. Sísifo es un mito griego o romano, pero creo que es griego. De un hombre que va empujando una bola por un monte para arriba, y justo cuando va a llegar arriba se cae y básicamente baja. Muñoz Rivera, Diego escribe sus nuevas campañas en poesía y promete escribir las viejas campañas, las que nunca escribe. Fue un gran trauma el 98 para los puertorriqueños y para los líderes políticos. Pero hay que tener en cuenta de que nosotros vemos el mundo en términos de que qué pasó antes del 98 cuando estaba España y qué pasó después, cuando llegaron los Estados Unidos. Esta gente vivió toda la transición. Es como hablamos hoy de que era Puerto Rico antes de María y que era después. Así que esta bifurcación todavía privilegia el acaparamiento de los puestos públicos sobre las ideologías. Es interesante, para cerrar, que básicamente yo encontré esta cita que escribe Muñoz Marín, pero que básicamente la atribuye a su padre, Luis Muñoz Rivera, que dice: y aún en nuestras filas, las torpes contiendas locales, caciques contra caciques, orgullosos contra orgullosos, rompen el pedazo el baluarte que mantuvo en pie el patriotismo. Una alcaldía, un ayuntamiento, una junta escolar o un empleo de alguacil parecen estar por encima de todo y merecer que todo se les subordine y se les sacrifique. Esa es una alocución de Luis Muñoz Marín en La Democracia, que básicamente recoge Luis Muñoz Marín en 1956 en El Imparcial, que básicamente Luis Muñoz Marín es posiblemente el gestor de la segunda gran
ocupación autonomista de la administración pública en Puerto Rico era recalcar en ese artículo que el privilegio, sea grande o sea pequeño, es uno de los grandes enemigos que puede tener la democracia. Por último, los invitamos a los webinars adicionales que vamos a tener, si básicamente lograron con éxito prevalecer aquí. El 12 de abril vamos a estar hablando sobre la toponimia de nuestros barrios, la toponimia devocional, justo a tiempo para la Semana Santa, y cómo básicamente los nombres de nuestros barrios proyectan la toponimia, las devociones, porque hay un barrio que se llama Buen Consejo, etcétera, etcétera. El 12 de mayo, con la Fundación Felisa Rincón de Galtier, vamos a trabajar una especie de decisión de este tema, que es Pepe Cid, un vendedor de sombreros en el vórtice de la guerra hispanoamericana. Este trabajo yo lo presenté cuando yo era un muchachito y ganó premios y básicamente se leía mucho porque es historia amena. Y vamos a hablar de cómo un vendedor de sombreros en el medio de la guerra hispanoamericana en el viejo San Juan se convierte en básicamente el portavoz de información vital para vencer la censura. Pero por el proceso también vamos a tener una muy amena y a veces jocosa introspección a que la publicidad no ha cambiado mucho, ni la prensa. Así que los convidamos, es un tema más light, pero es muy interesante. Y el 2 de junio volvemos con la toponimia indígena de nuestros barrios. Los nombres de lugares en Puerto Rico son predominantemente indígenas todavía, 500 años después. Y vamos a ver cómo el mapa puertorriqueño todavía refleja los nombres que encontraron los europeos cuando llegaron a Puerto Rico de raíz indígena. A eso le vamos a añadir, ¿verdad, Pablo? Posiblemente el 5 de marzo, 3 de marzo. el 3 de marzo, 5 de marzo era el cumpleaños de mi madre. El 3 de marzo le vamos a incluir una segunda parte, pero que más o menos vamos a hacer un poquito del caciquismo y nos vamos a enfocar más que nada, yo creo que en la gestión de gobierno del gabinete autonómico, y fue tan corta, pero a la misma vez tan significativa para Puerto Rico. Muchas gracias. Pues nada, gracias Rafael, y como muy bien mencionaste, el 3 de marzo vamos a tener la segunda parte de esta tan interesante conferencia que has dado hoy. Y con esto concluimos.